Buenos días, ¿cómo andan? ¿Qué Úrsula, tal? Leonardo. Hola, no ¿qué sé tal? ¿Qué más está? Valeria. Valeria. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos. Ayer repasaba un poquito, algunos perfiles tuyos o un poco tu historia y leía esto de que iniciaste a militar en el comedor Los Pampitas en la ciudad de Mercedes. ¿Eso es así? Contanos un poco de ese momento, de ese inicio de tu práctica política, Vanessa. Bueno, sí, era chica, era ya por el 2001, 16 años más o menos tenía y bueno, en esos momentos lo que todo joven que se iniciaba la militancia mayoritariamente era para ayudar a otros. Había muchas necesidades en nuestro país, muchísimas, incluso nuestras propias familias, digamos. Sí. Yo siempre recordaba y mi hermana y mi vieja siempre me recuerdan que yo me llevaba cosas de mi casa para el barrio, donde militaba ahí en la Bomba Chica, que se llama Barrio Marquetti en Mercedes, que queda como 6 cuadras, de mi casa quedaba 6 cuadras, o sea, no era muy lejos, no me quedaba muy lejos, y me llevaba cosas de mi casa que también se necesitaban en mi casa, digamos, pues como la yerba o las galletitas cuando dábamos la leche para hacer la alfabetización, para hacer las tareas, que era un poco de lo que nosotros hacíamos ahí en el barrio, y bueno, eran épocas de mucha necesidad, y así es como mi generación un poco se incorporó a la política, ¿no? Ayudando a los demás, pensando en los que menos tenían, a pesar de que nosotros tampoco teníamos mucho. Y bueno, es una forma de solidaridad, ¿no? La solidaridad es como la primera respuesta, o el primer impulso para comenzar la militancia. Sí, y en un momento político de la Argentina, bueno, hablás 2001 justamente, que es, digamos, un hito de ebullición social en torno a lo que habían sido las políticas que venían ya de la dictadura, ¿no? Y después en los 80 y durante los 90 con una profundización. Sí, y con un descreimiento del Estado, quienes somos parte de la generación del 2001, con un descreimiento del Estado absoluto. Claro. No creíamos en los políticos, no creíamos en el Estado, no creíamos porque el Estado nos había abandonado. Y porque no había futuro, parecía que no había futuro, ¿viste? Era como, acá no hay futuro. Sin embargo, tan solo, que son 2 años en la historia de nuestro país, ¿no? Hoy, 9 de julio, Día de la Independencia, donde recordamos eso, ¿no? Que son 2 años. Mira, nada, en 2 años vino Néstor Kirchner y de a poco, sin pausa, pero sin prisa, pero sin pausa, digamos, fue paulatinamente recuperando al país, a las instituciones, a la credibilidad y a la militancia política también. Y a toda una generación que había vivenciado la peor época del peronismo, podemos decir que fueron los años 90. Y con Néstor Kirchner nos enamoramos de nuevo de la política y del peronismo también. A veces cuando dicen no sos kirchnerista, no sos peronista, si sos kirchnerista, no sos peronista, disculpen, si no fuera por Néstor y Cristina, para toda mi generación, por lo menos, había una lejanía absoluta con las ideales del peronismo. Gracias a Néstor y Cristina nos hicimos peronistas. ¿No? Y en ese momento, Vanessa, ya hablando justamente después del 2003, cuando asume Néstor Kirchner, bueno, luego lo hace Cristina en el 2007, en ese momento, en tu historia personal, vos ya estabas, no sé si en la ciudad de Buenos Aires, porque estabas estudiando acá en la universidad, y ahí ingresaste a militar dentro de la universidad. ¿Cómo fue tu proceso de militancia durante ese momento de ebullición política en torno a, digamos, lo que acontecía también en el Estado, que acompañaba quizás más ese proceso más kirchnerista, como vos decís? Sí, rescato que una cosa que quiero decir del barrio Marquetti, ¿no? Ahí donde tenemos el comedor hoy, Juani, el intendente Juani Gustarros, que la ciudad está hermosa, la ciudad de Mercedes,
yo militaba con él, militábamos ahí juntos en el comedor. Durante la gestión de Juani, en el 2017, ahí se montó un centro, una salita de salud, un Zoom, espacios para recreación, todo ya desde el municipio, lo cual también es todo un símbolo, ¿no? Porque ahí donde no había nada, solo la voluntad de unos pibes y unas pibas, un intendente que salió de esa militancia, hoy revalorizó ese espacio público del barrio y que ayuda a los vecinos y vecinas, ¿no? Bueno, y en la universidad milité en NBI, en la Facultad de Derecho. La verdad que es una gran escuela de la universidad, se aprende mucho. Yo siempre digo, no alcanza nunca con la universidad solamente académica, también hace falta la universidad de la calle. No lo digo yo, lo decía Arturo Jauretche, es una frase de él y a mí me gusta mucho. Son dos universidades la que necesitamos en la vida y en la política también, la de la calle y la académica. Y bueno, la verdad que estudiar Derecho me conectó también con el Poder Judicial, empecé a trabajar en el Poder Judicial, de la CABA, en la Defensoría, en el Ministerio Público de la Defensa, y bueno, ahí comencé mi militancia sindical. ¿Y que fuiste fuiste elegida delegada? Mi primer cargo fue delegada era de hecho. Ah, bien. Delegada era de hecho, porque antes de ser congresal, mi primer cargo formal en la Voz del Nacional 2 fue de congresal. Bien. Antes de ser congresal, ya militaba en el sindicato. Claro. Eso también le digo a mis compañeros y compañeras, ¿no? Siempre se lo digo. Acá, o sea, para militar no se necesita ningún cargo. Para militar no hace falta ser delegado, delegada. O sea, hasta hay protección jurídica a los militantes sindicales. Hay protección jurídica. Entonces, siempre digo, hay que militar. Sí. Y después que te elijan tus compañeros, porque un delegado o una delegada lo eligen tus compañeros. Lo puede proponer la comisión de dirección, en definitiva lo votan sus compañeros, hasta los votan los que no están afiliados, así que imagínate. Vanessa, Leo Martín te saluda, ¿cómo andás? Leo, ¿cómo andás? Bien, bien. ¿Y por qué el sindicalismo, no? Como vos militabas políticamente en otros espacios, pero ¿qué del sindicalismo te atrapó para, bueno, después hacer toda esa carrera que hiciste en la militancia sindical? No, mirá, me quedo y me voy a quedar siempre en el sindicalismo. Me quedo y me voy a quedar siempre en el sindicalismo. Es un sentimiento, es la posibilidad. La militancia sindical se basa principalmente, vamos a decir, el cotidiano de la militancia sindical, ¿cuál es? Aprovecho a decir un paréntesis. En la semana que pasó, el día lunes hemos dictaminado en la Comisión de Legislación General para que se declare el 23 un proyecto que es de mi autoría y que fue acompañado por todos los diputados de extracción sindical, para que se declare el 23 de agosto el Día de la Militancia Sindical en homenaje a Felipe Valle. Lo tiro porque posiblemente las próximas comisiones de trabajo ya lo volvamos a tratar, porque tiene todas estas dos comisiones, y podamos llevarlo al recinto. Tenemos que hacer fuerza todos y todos para que siempre los proyectos también se militan, para que llegue al recinto, se trabajan y se militan, y de esta manera podemos incluir el día de la militancia sindical, que la militancia sindical suele ser muy ingrata. ¿Por qué? Vos te la pasás resolviendo problemas de los demás, de tus compañeros y compañeras. A eso se dedica un militante, un delegado, una delegada. Nosotros en el gremio bromeamos y decimos siempre, en el CITRAPU, el delegado o delegada que no viene a la comisión directiva con un problema de algún compañero es porque no está haciendo las cosas bien, porque eso es lo que hacen los delegados y delegadas, resolver problemas constantemente. ¿Por qué? Porque la gente, el trabajador, la trabajadora, recurre a su organización cuando tiene una necesidad principalmente. Y esa necesidad incumplida, insatisfecha, o un problema de la vida también, Los trabajadores y las trabajadoras recurren a su organización porque se les incendió la casa. Y vos decís, ¿qué tiene que ver con el trabajo? No, porque el sindicato se ocupa de la vida del trabajador y de la trabajadora de manera
completa, de manera plena, desde que nace, de manera familiar, a través de desde que nacen sus hijos, en los momentos de enfermedad, en los momentos críticos y también en los momentos de festejos. También en los momentos de festejos. Un casamiento, el sindicato, la mayoría de los sindicatos tienen subsidios por matrimonio cuando hay un casamiento, que es un momento de alegría, de festejo, un nacimiento. Claro. Entonces el sindicato está en todos los momentos de la vida. Soy el sindicato, pero es la organización sindical. Es la organización sindical. El lugar más verdadero, realmente, no conozco otro lugar más verdadero, que si sos un laburante, que sos una trabajadora, tenés que estar. Porque si no nos colectivizamos, si no nos organizamos colectivamente, quienes en la relación del trabajo solitos y solitas no podemos llegar a ningún lado. Cuando un trabajador comprende que se tiene que sindicalizar, afiliar a un sindicato, porque solito, solita, por más que sea el mejor y la mejor, no va a llegar a ningún lado, porque puede llegar un poquito, pero el día que hace un ajuste va a caer en las generales de la ley, ¿viste? Entonces, esa toma de conciencia que es tan importante, también te hace feliz. Así todo, como cuando sos delegado sindical, pero haber tomado conciencia de lo que verdaderamente necesitas te hace muy feliz, porque te hace libre también, ¿no? Y Vanessa, en ese sentido, bueno, contabas, el primer cargo formal fue de congresal, pero bueno, esta militancia sindical, porque obviamente además hay algo de lo que decías que digamos, es así, o sea, para que te elijan delegado o delegada, tus compañeros y tus compañeras, hay una militancia previa que hace que los demás tomen o tomemos, si fuera el caso, la decisión. Ahora, después vos fuiste secretaria general ahí en la seccional 2 y luego definen la conformación del CITRAJU. Me gustaría que cuentes esa definición de armar el CITRAJU de la Ciudad de Buenos Aires en aquel momento y en qué año fue también. Bueno, yo asumo por primera vez como secretaria general en el año 2011. Bien. Tenía 25 años. Era una seccional muy pequeña de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, muy pequeña. Tenía 180 afiliados y afiliadas, que es en el marco, digamos, el ámbito de actuación del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Y 4 años después, nosotros asumimos con la misma lista que Julio Piumato, digamos, que de la Producción Nacional, pero después hubo en el medio muchas desavenencias y diferencias profundas en términos políticos, claro. Que se comenzaron a ver cuando en el año 2012, con fines del 2011, principio del 2012, todo lo que era la conducción, el espacio sindical de Hugo Moyano y demás, empieza una disputa con Cristina Fernández de Kirchner y bueno, los trabajadores y trabajadoras y principalmente nuestra agrupación, la que Pedro, dentro de la UEGEN, no compartíamos oportunamente, hacíamos una lectura política, entendíamos que el gobierno de Cristina le había dado tanto de laburantes que era sumamente injusto y poco inteligente enfrentarse a eso cuando había que seguir enfrentándose a las corporaciones y a los poderes concentrados, ¿no? Un desvío de la fuerza sindical y de los trabajadores en un enfrentamiento a quien era quien más le había dado y le seguía dando el laburante, ¿no? O sea, totalmente desviado. Entonces, nosotros empezamos a hacer estas discusiones internas, estos planteos, y cuando se hizo un paro no quisimos parar, sometimos esto a consideración de las bases, por supuesto, hicimos asambleas, hicimos plenarios, y bueno, ahí nos diferenciamos políticamente, no así orgánicamente, porque seguimos al interior de la UEGEN, seccional 2, manifestando realmente nuestra dificultad política, pero bueno, nos habían votado los compañeros, teníamos todo el derecho del mundo a expresarlas, y en el año 2014 fuimos a elecciones, competimos en la UEGEN, siendo seccional nosotros, una seccional que había pasado de 180 afiliados
en 4 años, en 3 años, a 1.500 afiliados. Mirá lo que te estoy diciendo, de 180 a 1.500, a tener cuerpo de delegados que no tenía, a poder comprar una propia sede, a haber determinado el año 2012, donde no existía ni uno menos, digo yo siempre, la licencia de paternidad en 60 días. Mira. 2012. Yo no sabía que era feminista en esa época, pero tenía plena conciencia de las necesidades y los derechos de mis compañeros y compañeras. Claro. Hoy conceptualizamos mucho mejor en el feminismo, decimos tener cuidados y demás. Hoy conceptualizamos mucho mejor. Por suerte, le llamamos a las cosas por su nombre. Pero las ideas y los reclamos y los caminos por la igualdad en nuestro país existen desde hace más de 70 años en Argentina, ¿no? Después, bueno, vienen los conceptos, pero esto es lo que sucede. Bueno, así fue que en el 2014 nos presentamos a elecciones con nuestra lista, la azul y blanca, y Piumato compitió con otra, y manejando la Junta Electoral con personas 100% de la conducción nacional. Esto lo que quiero decir es que, viste que a veces siempre igual, maliciosamente el sindicalismo se pone en tela de juicio los democráticos, ¿viste? Y la verdad que más allá de algunas trampas que nos hizo en su momento Piumato en esa elección, hubo elecciones y se fue a un proceso democrático. Eso yo lo reivindico, lo valoro. Y ganamos nuestra lista por el 87,2% de los votos, y votó el 80% del padrón, más que en una elección presidencial, mira. Así que bueno, ratificados por nuestros compañeros de manera abrumadora, continuamos en la conducción de la seccional, y un año después de esas elecciones, a raíz de que nos pronunciamos fuertemente en contra de la marcha de los fiscales de la dictadura que hicieron contra el gobierno popular en su momento, y que el único orador de eso sea Piumato, y que nuestro gremio se haya puesto la estructura de la organización en esa marcha, nosotros no estábamos de acuerdo, y bueno, hicimos un pronunciamiento público muy grande, muy fuerte, y muy fuerte, contra esa movilización y contra esa postura de la organización a nivel nacional. Y bueno, una semana después nos intervinieron los seccionales. Claro. Y ahí, no sé si estoy hablando mucho o muy rápido, pero bueno. No, estamos escuchando con atención. Bueno. No, bueno, y ahí armamos el CITAJU. Ahí armamos el CITAJU. Claro, siempre decimos, no perdimos y nos fuimos. Nosotros ganamos y nos quedamos siempre. A nosotros nos intervinieron con desviaciones ideológicas. Así decía la intervención, con una patota, bueno, no quiero. Está bien. Pero, digamos, a veces esto de la el modelo sindical, ¿no? Siempre pienso, yo soy una enorme defensora del modelo sindical. Bueno, era re joven y actúa así. Imagínate ahora lo que lo defiendo. Y decir que tiempo... Soy una defensora, pero creo que se hace trampa discursiva cuando se dice que el modelo sindical lo daña la existencia de otra organización, que se arme otra organización sindical, ¿no? Es que eso es una consecuencia, no es una causa. La causa está cuando no se respeta la democracia al interior de las organizaciones sindicales. No habría más organizaciones sindicales si hubiera conducciones capacitadas y preparadas para respetar la democracia al interior de las organizaciones. Ese fue nuestro caso. Exactamente, ese fue nuestro caso. Vanessa, y después, recientemente ya, bueno, fue oficial, ganaron la compulsa, ¿no? En cuanto a la legitimidad que han logrado dentro de las bases, ¿no? Han ganado la compulsa de afiliados, y en Ciudad son el gremio que tiene la personería gremial. Así es. La historia, viste, que siempre termina después de 7 años o más, la historia termina reivindicando un proceso colectivo, que eso es lo que fue y
y es nuestra organización, ¿no? Hablando de historia, bueno, ahí tocaste varios trazos, hablaste de las mujeres o del feminismo, de estos 70 años que, bueno, que tienen que ver obviamente con el peronismo y seguramente la figura de Evita. Y hay algo después de este momento, estoy haciendo quizás un salto un poco grande, pero después de esto que venís relatando, que es, bueno, llega Mauricio Macri en diciembre del 2015 al gobierno nacional. En ese momento, ya antes, el año anterior, inicios del 2015, inicia también la conformación de la corriente político sindical federal, después la conformación de la corriente federal de trabajadores y trabajadoras ya en el 2016. Ustedes ingresan allí. Me gustaría quizás una mirada o un trazo de esa etapa y también de la conformación del espacio de mujeres sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras. Bueno, sí, nosotras participábamos siempre invitados por el compañero Hernández Escudero organizados a las reuniones de juventud sindical, y bueno, de esa manera con un montón de organizaciones de la CGT, porque aparte nosotros nos fuimos a la central, nos quedamos en los CGT, y aparte que lo que más hubieran querido es que nos vayamos a la central, y bueno, no, elegimos el camino difícil siempre. Y bueno, ahí con esos compañeros empezamos a charlar y la necesidad de unirnos porque bueno, se venía la noche neoliberal que vivimos, y todavía, lamentablemente, como siempre pasa, seguimos padeciendo las consecuencias de ese gobierno de Macri, con la deuda que nos dejó. Y entonces, bueno, nos empezamos a organizar con el gringo de gráfico, Walter, de curtidores, los compañeros molineros, los compañeros de farmacia, bueno, todo lo que había sido el núcleo del MTA. Claro. Y bueno, de ahí se conforma la corriente federal. Dentro de la corriente federal se hace inicialmente un programa de 26 puntos, y empezamos a ver también la necesidad de las compañeras sindicalistas a encontrar un ámbito que nos contenga. Y que nos contenga y sea sindical, pero también tenga reivindicaciones propias de la igualdad y de la perspectiva de género y del feminismo también. Entonces, no nos sentíamos que teníamos que armar un ámbito nuevo, que nos contenga plenamente, que nos identifique, que nos interpele a nosotras y a las miles que dispersas por ahí andábamos sintiendo lo mismo. Y así fue que llamamos Mujeres Sindicalistas, que nace de la corriente federal, pero después, te digo la verdad, por suerte y bienvenido sea, eso significa que existe una lectura correcta de lo que necesitaban las compañeras en ese momento, digamos, no se interpretaron las ansias, como decía aquel poema que leyó Néstor, ¿no? Y Mujeres Sindicalistas en las provincias donde crisis se ha conformado, son las compañeras que de STA, de SGT, todas juntas, con los movimientos sociales, con la juventud. La verdad que había necesidad de encontrar un concepto que nos interpele en términos sindicales, porque nosotros nos reivindicamos sindicalistas, no solo trabajadoras, sino sindicalistas, ¿no? Que es como el estadio superior, le digo yo. Sí. Y además feministas también, ¿no? En nuestra condición de género, con las reivindicaciones propias de la igualdad, ¿no? En esa materia, que vienen de Eva Duarte de Perón, nuestro país, y que se han profundizado. Yo digo, ¿por qué existe Ni Una Menos? ¿Por qué existe Ni Una Menos en nuestro país? Bueno, pues son olas sociales y que bueno, se vienen instalando. Bueno, pero porque estuvo Cristina existe Ni Una Menos en nuestro país. Eso no se puede negar o borrar de la historia. Que había una mujer presidenta que no solo se reivindicaba a sí misma y bien plantada en su condición de género, sino que además hasta digamos en el lenguaje, en las denominaciones de las cosas, en la gestualidad, reivindicaba su condición de género cuando decía todos y todas,
Hoy todos y todas es como, bueno, pero eso lo decía Cristina. Hasta le hacían burla porque decía eso. Sí. ¿No? ¿Se acuerdan? Sí. Se armaron programas de televisión y todo. Sí, me acuerdo. Yo estuve fui al primer congreso, el primer encuentro de mujeres sindicalistas, recuerdo que esto fue Moreno, en Moreno, en 2016. En el predio del Satsai fue. Sí, y me acuerdo que habría 300, 400 compañeras en ese encuentro, y que recuerdo ese momento de las conclusiones, decir, bueno, empezar a plantear políticas o empezar medidas que puedan, por ejemplo, votarse en el Congreso. Y 2 años después de eso, no solo que esos primeros encuentros que tenían 400 personas pasaban a tener 1000 o más de 1000, sino que también cuántas diputadas con esa agenda del mundo del trabajo, con esa agenda de la mujer trabajadora estuvieron en el Congreso. Vos, eso es un caso, pero también otras compañeras que llegaron allí, sí. Y se comenzó a plantear mucho más activamente eso. Y mirá, te digo, de la nada a esos congresos, el segundo vino Cristina, el segundo congreso. El segundo, claro, este fue 2017. En Fatica, sí. Este creo que fue en Fatica. Sí. Era la candidatura, además. Más de 2.000 compañeras vinieron. Claro. En ese congreso. Y ahí que hicimos, agregamos el punto 27 al programa. Claro, es verdad, me acuerdo. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí. El punto 27 del programa de la corriente, que siendo el último, ¿cómo lo pensamos al punto 27 que dice vivas libres y con trabajo nos queremos? De memoria, vivas libres y con trabajo nos queremos, y dice, todo este programa se interpretará con perspectiva de género. Es decir, era el último punto, pero era el que estaba en todos los puntos anteriores, porque ahí era una manera de hacer, de hecho, lo que decimos que la perspectiva de género es transversal. De ahí que todos nuestros encuentros, incluso el que fue el día de ayer, que yo lamentablemente no pude ir y me duele un montón no haber podido ir, pero bueno, no pude asistir por una cuestión de salud. Todos los programas, todos los encuentros nuestros, no hay comisión de género, porque la cuestión de género está en todas las comisiones. Eso también fue una impronta muy nuestra de mujeres sindicalistas. Así como decíamos, todo bien con la Secretaría de Género, pero nosotros empezamos a plantear algo muy instructivo, y que caía mal, pero después terminó entendiéndose y reivindicándose, y tenía mucha fuerza, que era, ¿por qué la mujer en la Secretaría de Género? Sí, la mujer como secretaria general también, la mujer en cualquier cargo, también como gremial, también como organización. Claro. Hoy es fácil decirlo, hay algo que siempre me alegro que sea fácil decirlo. Lo que hay que hacer, además de decirlo, es hacerlo realidad, ¿no? Algo que cuando voy leyendo algunos materiales, ¿no? Porque como radio estuvimos en varios de esos encuentros, y también durante el macrismo, recuerdo esto que vos también relatabas, estas movidas unitarias, ¿no? O en unidad, con las distintas centrales gremiales, con los movimientos sociales que también iniciaban estas discusiones, y era un proceso durante el macrismo absolutamente adverso a todos y todas los trabajadores, por supuesto. Sin embargo, esta discusión, a raíz justamente de la organización y de estar en los sindicatos, en algunos sindicatos, más allá de la macro, ¿no? Del proceso político macro, en los sindicatos fue habiendo conquistas en materia de esto. Por ejemplo, algunas compañeras me relataban, bueno, antes no había baño de mujeres, ahora hay baño de mujeres, y todo eso fue ahora, digamos, en los últimos años, durante ese momento, así como la discusión de licencias y otras cuestiones. ¿Qué identificarías como conquistas en ese momento de adversidad, en este sentido? Montones, te digo la verdad. Y esto que decís vos, sí, es tal cual. Los convenios colectivos, muchos convenios colectivos fueron cambiados, nosotros trabajaba en el 2018, incorporamos al convenio colectivo la licencia por violencia de género, por ejemplo. Y así hubo un montonazo.
montonazos. Me acuerdo también las ampliaciones de las licencias parentales que se empezaron a dar en algunos sindicatos. Realmente esto de los cambios de la infraestructura, nuevas elecciones, había elecciones, y creo que hubo elecciones en los sindicatos en 2018, y bueno, las compañeras pudieron ahí ocupar otros lugares, empezaron con compañeras a ser secretarias adjuntas, secretarias de organización. Por este concepto también, perdón que te hago un paréntesis, me acordé, por este concepto también es que estoy absolutamente en contra, y lo dije siempre y lo seguiré diciendo con fundamentos, de la reforma estatutaria que hizo la CGT. Me parece una barbaridad. El 1 y 1. Porque no es mentira eso. Claro. Vos tenés 70 cargos, 35 ocupados por varones, 35 ocupados por mujeres. Es así. Y aparte, los lugares en la CGT, las organizaciones sindicales lo tienen, no las personas. Entonces, a esta organización sindical, que por ejemplo puede tener un universo de representatividad más feminizado, salud, educación, etcétera, le debería corresponder una mujer. Y esa mujer, esa compañera, esa dirigente, va a ir con el mandato que determine su organización. No es el que va a título individual, va con el mandato de su organización. Bueno, yo creo que eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Alegaban algunos que no hay que hacer algo transitivo porque eso es muy de golpe, si haces eso es muy de golpe, pero desvirtuaron todo. Hicieron algo transitivo, desvirtuaron el concepto de la igualdad. ¿No? Pero bueno, esa es mi opinión, y de mujeres sindicalistas, no es mi opinión de Vanessa Siley, porque nosotros sacamos un documento criticando esta reforma. Vanessa, por último, hoy es un día muy importante, 9 de julio, es el día de la independencia, una fecha patria en la que quizás, más allá de hacer historia, siempre viene la reflexión sobre la situación. Estamos en una situación, digamos, muy compleja en la Argentina, después de distintos procesos atravesados en los últimos años. ¿Cuál es tu mirada del presente? ¿Qué es lo que vienen también discutiendo con los compañeros y las compañeras? ¿Qué trazarías de este momento de la Argentina? Hay que luchar mucho en este momento, hay que persistir, hay que tener mucha voluntad y hay que esforzarse mucho. No hay que abandonar, no hay que desganarse, no hay que dejar, porque cuanto más la tenemos muy difícil en términos económicos y en términos políticos. En términos económicos, porque como bien lo explicó Cristina en estos últimos 3 encuentros que fuimos teniendo, tenemos la economía bimonetaria de nuestro país, que es la principal causa de la inflación, bien explicado por ella en el encuentro de CTA, CTA Avellaneda. Sí, Avellaneda. Excelente, recomiendo por favor con lápiz en mano escuchar esa explicación, porque muchos de nosotros y nosotras nos habíamos comido la curva de que la multicausalidad de la inflación. ¿Y qué pasa también vos? Fíjate que ¿cómo decirlo? ¿Qué es lo que te genera eso de la multicausalidad de la inflación? Que tiene múltiples causas y entonces es tan difícil, no se va a solucionar. Este es un tema que no se va a solucionar porque tienen tantas causas que abordar todas estas causas juntas a la vez. En la República Argentina es una tarea... Bueno, claro, eso es lo que está escrito en el acuerdo con el Fondo Monetario. Sí, claro. Sí. Y... bueno, nada, en ese sentido, escucharla clarifica mucho los problemas del salario y los problemas del salario, del bolsillo. El bolsillo, mirá. Nosotros y nosotras en Ciudad Jucaba tuvimos un proceso muy conflictivo esta paritaria, ¿no? Fueron 3 meses, de marzo, junio, marzo, abril y... marzo, abril, mayo y recién fines de mayo firmamos, ¿no? Porque antes habían salido aumentos unilaterales. Y terminamos firmando después de un proceso muy conflictivo, porque este año nos propusimos una meta que ya no podés
no proponértela, que es ganar la inflación. Venimos por un poder adquisitivo, ¿viste? Y bueno, había que plantarse. Por la gente, porque si no la gente después dice, no, ¿para qué voy a seguir eligiendo estos dirigentes sindicales si ni siquiera me defienden el salario? Bueno, terminamos sacando un 41% de aumento salarial, que fue la mejor paritaria de toda la ciudad de Buenos Aires. Y para hacer un semestre, una de las mejores del país. Y en agosto nos volvemos a juntar, es decir, hasta julio tenemos un 41% de aumento diseminado en varios meses, ¿no? Y en agosto nos volvemos a juntar. ¿Cuánto voy a pedir en agosto de aumento salarial? Me pregunto yo. Que miro todos los días los números de la economía y de la inflación. O sea, fue la primera vez en 10 años que negocio salario que negociamos con los compañeros y compañeras que sacamos un 41% en un semestre. Claro, no, sí. Nunca me había pasado algo así. Sí. Y los compañeros, no es que vos les solucionaste la vida, no, claro. Te dicen, bueno, sí, está bien, qué bueno, un 41%. Sí, luchamos, sí, está bien. Pero antes con Cristina, con Néstor, sacabas un aumento salarial y los compañeros con eso se iban íntegramente de vacaciones, o ya viste, compraban pintura y pintaban la casa, o sea, era otra cosa. Eso era realmente redistribución del ingreso. Esa es la redistribución del ingreso. Esto que está sucediendo ahora a través de la paritaria es tratar de no perder poder adquisitivo. Tratar de no perder poder adquisitivo, que es muy difícil. Está muy difícil y como se estableció en el documento que salió del encuentro ayer de la Corriente Federal, en la parte de salario, tenemos que elevar más el salario mínimo vital y móvil. Y necesitamos el aporte de la ayuda del Estado también, porque con la paritaria sola no se alcanza. Bueno, en estos momentos difíciles, hay que luchar, hay que estar al lado de los compañeros y compañeras, hay que aguantar los trapos y no dejar de organizarnos y no dejar de apostar a la organización colectiva. Estos son los momentos de los heroicos y las heroínas, estos son los momentos. Es ahora que hay que hacer esto. Ahora es que hay que estar más que antes. Claro. Y bueno, y ahí tenés. Los que abandonan, ya sabemos quiénes son, ¿no? Vanessa Siley, aquí en Historias de Trabajadoras, organizadas sindicalmente, aquí en Feas Sucias y Malas, en Radiográfica. Vanessa, te agradecemos mucho estos minutos, esta charla aquí, así que la seguimos. Un fuerte abrazo y gracias. No, gracias a ustedes tres, les mando un abrazo enorme y bueno, mucha fuerza en esta radio compañera y objetiva, popular, que muestra otras voces en nuestro país. Les mando un beso grande.